Página 22, tenemos varias definiciones. El cilindro es un cuerpo geométrico formado por dos bases con forma circular y una cara lateral curva. El cono es una figura geométrica tridimensional que se construye al girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. La esfera es un sólido de revolución que se puede generar haciendo girar un círculo, siendo el eje un diámetro, o haciendo girar un semicírculo, siendo el eje el diámetro de este. De todos modos, ya hemos visto cómo se generó tanto el cilindro, el cono y la esfera con una práctica que hicimos antes, y también las definiciones ya se han visto antes. Nos pide mencionar la relación entre los tres sólidos. Yo escribí que son cuerpos geométricos con superficies caras curvas. Sí, es bastante claro. Son figuras que, a excepción del cono, no le vemos esquinas. Y en el cono realmente pues es una punta, ¿verdad? En otros cuerpos como el cubo tenemos líneas que se juntan ahí y crean una cara. Pero en estas las caras son curvas, ¿ok? Es lo que los relaciona, o la característica en común que tienen. Muy diferente a otras figuras, ¿verdad? En la página 23 nos dicen que Arquímedes descubrió la relación especial entre una esfera y un cilindro circunscrito. Es decir, un dato que cuando se introduce una esfera dentro de un cilindro y que tienen así la misma dimensión del ancho o el diámetro, ahí se encuentra un dato, lo cual se le conoce como el teorema de Arquímedes, el cual establece que el volumen de una esfera es 2/3 partes o 2/3 del volumen del cilindro. En otras palabras, si se tiene una esfera rodeada por un cilindro, tocando la parte superior e inferior, así como todos los puntos a lo largo de la circunferencia, entonces el volumen de la esfera es 2/3 partes del volumen del cilindro. Como les dije, se tiene una esfera, en este caso está más chica, pero no sé si se aprecie que la esfera abarque todas las orillas aquí, así en los lados, arriba y abajo. Bueno, en ese caso, esa esfera es 2/3 del cilindro. Esto tiene ya varias aplicaciones. Aquí nada más nos mencionan de una manera muy básica este concepto, pero para el ejercicio aplica de modo que vamos a calcular los volúmenes y nos vamos a dar cuenta con una fórmula que nos van a dar que, teniendo el volumen del cilindro, le calculamos 2/3 partes y vamos a comprobar que el volumen calculado a la esfera es correcto. Lo que nos dicen aquí, que se cumple esto de que sean 2/3 partes del cilindro, ¿bien? Y para este caso vamos a usar estas fórmulas que nos dan aquí. Primero, el volumen del cilindro se va a calcular con 2 por pi por radio al cubo. El radio es el dato que nos dan y es el mismo en la esfera y el cilindro. La operación es 2 por 3.1416 por 4 al cubo, serían 64. Vamos a ponerle por 64, eso nos da igual a 402.12. Bueno, este cálculo de radio al cubo, para comprobarles, sería 4 por 4 por 4. Ahí está, 64. Es algo que puedes hacer primero antes de comenzar la multiplicación para que no te vaya a salir mal. Bueno, ahí tenemos ese volumen del cilindro. Ahora vamos por el volumen de la esfera, el cual la fórmula nos dice 4/3 por pi por radio al cubo. Esta parte de radio al cubo, que es 4 al cubo, ya sabemos que es 64. Así que vamos a hacer esos 4/3. Yo los pongo como 1/3 porque tendríamos 4 entre 3. Ahí está. 1.3 infinito. Eso por 3.1416 por 64, que es el radio al cubo, y nos da 268.08. Para comprobar lo que nos dicen de que este volumen de la esfera sea 2/3, lo que podemos hacer es tomar este volumen del cilindro, 402.12, y multiplicarlo por 0.6 infinito, que sería sacarle 2/3, y nos da efectivamente 268.08 centímetros cúbicos de volumen, que corresponden a los 2/3 o al volumen de la esfera. Bien, 2/3 del cilindro, claro. En el siguiente caso también seguimos usando la misma fórmula. Aquí tenemos el radio al cubo de 2.5. Vamos a sacarlo. 2.5 por 2.5 por 2.5 nos da 15.625. Vamos a ponerlo pues de una vez aquí, que sea el radio. 15.625 aquí en cada caso, para que sepamos que ese es el valor al cubo.
y procedemos. Sería 2 por 3.1416 por 15.625. En el cilindro nos da 98.175 centímetros cúbicos de volumen. Y en la esfera vamos a calcularle el volumen. Sería 1.3 infinito por 3.1416, luego por 15.625 y nos da a 65.449 infinito, lo cual se puede redondear a 65.45. Ahora, recordando el teorema, la esfera corresponde a 2/3 del cilindro. Calculémosle 2/3 a este volumen del cilindro para comprobar que tengamos ese volumen de la esfera. Eso lo hago tomando 98.175, el volumen del cilindro, por 0.6 infinito. Y nos da 65.449 infinito o 65.45 ya redondeado, igual que el volumen calculado de la esfera que hicimos. ¿Por qué le hago por 0.6 infinito? Bueno, pues porque el teorema nos dice que son 2/3. Tomas 2 entre 3 y ahí tienes ese 0.6 infinito que necesitas multiplicarle a una cantidad para saber esa cantidad resultante que son 2/3, ¿verdad? Continuamos en la página siguiente. Página 24. Se tiene un cilindro de 8 centímetros de radio y 16 centímetros de altura. Se coloca en su interior una esfera de 16 centímetros de diámetro. Preguntan, ¿cuál es el volumen que quedó libre en un cilindro? Sería en este cilindro, ¿verdad? Bueno, aquí noten que dice 16 centímetros de diámetro. Eso sería una esfera que va a abarcar exactamente aquí. Va a quedar exactita, porque el radio es de 8, es la mitad. Entonces, la esfera va a estar ahí adentro, así, y va a tener el mismo radio del cilindro. Entonces aplica lo del teorema que vimos antes, que la esfera va a ser 2/3 de volumen del cilindro. Vamos a volver a hacer estos cálculos. El volumen es pi 3.1416 por radio al cuadrado por la altura. Aquí estamos haciendo el cálculo con otra fórmula, pero es lo mismo, o debería ser lo mismo, quiero pensar. Bueno, estamos hablando del volumen del cilindro, ¿verdad? Entonces el radio al cuadrado, que es 8, sería 8 por 8, 64 aquí, y la altura es de 16 centímetros. Así que hacemos la operación 3.1416 por 64 por 16 y nos da 3219.99 de volumen. Son centímetros cúbicos, ¿verdad? Ahora el volumen de la esfera. Tenemos la fórmula que dice 4/3 por pi por radio al cubo. Los 4/3 los tomo como 1.3 infinito, el pi 3.1416 y el radio al cubo. Aquí sería el 8 por 8 por 8 nos da 512. Esto va aquí, 512, para que no se vayan a perder. Entonces procedemos con la operación 1.3 infinito por 3.1416 por 512 y nos da a 2144.66 centímetros cúbicos. Bueno, aquí la pregunta es ¿cuál es el volumen que quedó libre? Entonces vamos a tener que restarle, sí, ya me acordé. Pero vamos a comprobar de todos modos. Esta cantidad vamos a tomarla 3216.99 y le calculamos los 2/3 multiplicando por 0.6 infinito y nos da esta cantidad, igual lo que acabamos de calcular con la fórmula, 2144. Entonces sería un atajo nada más ese teorema, ¿no? De sacarle los 2/3 para no haber hecho todo esto. Pero, pues al final de cuentas es comprobación, ¿verdad? Tienes que saber el método. El chiste es que vamos a tomar los volúmenes del cilindro y le restamos el de la esfera y esa cantidad que nos queda es la respuesta que nos piden aquí, ¿verdad? ¿Cuánto fue lo que quedó libre? Sería 3216.99 menos 2144.66 y nos da 1072.33 centímetros cúbicos. Era lo importante lo que nos pedían, nada más que yo me quedé pensando en el teorema, pero pues te hubiera servido, ¿verdad? Para no haber hecho todo este cálculo. Pero pues si lo hiciste, pues ya es conocimiento extra, ¿no? Más seguridad de saber que esté bien. Y abajo nos mencionan que también el cono tiene una base circular y una superficie lateral que converge en un punto llamado vértice. Eso está claro, ¿no? Es decir, aquí esta parte es el vértice. Es lo único que nos están diciendo. Pero el volumen de este cono corresponde a 1/3 del volumen del cilindro, con igual área de la base e igual altura. Es decir, que si tuviéramos un cono de tal modo que lo metiéramos adentro del cilindro, voy a hacerlo más chico para que se aparente que cabe ahí, así de este modo, que tuviera esa misma
anchura y altura, por decirlo de algún modo, este cono va a ser un tercio, ¿sí? Una tercera parte del volumen del cilindro. Ya vimos que la esfera que quepa ahí adentro, a lo alto y a lo ancho, son 2/3. Ahora el cono nos dicen es un tercio. Y para este caso tomé las fórmulas que nos dan aquí también, la del cilindro y la del cono, y al final el volumen que me dé del cilindro le voy a calcular la tercera parte para comprobar que sea correcto al cálculo que me dé la fórmula. Bien, así que el cilindro 2 por pi por radio al cubo, el radio es 3, sería 3 por 3 por 3, para elevarlo al cubo nos da 27, entonces va a ir 27 aquí como radio al cubo, acá también, porque también la fórmula dice radio al cubo. Ahora sí procedo, 2 por 3.1416 por 27 y me da 169.64 de volumen en centímetros cúbicos, ¿verdad? Ahora vamos con el cono. Su fórmula es 2/3, lo cual yo expreso como 0.6 porque es 2 entre 3, ¿verdad? Y nos da 0.6 infinito. Eso por el pi y por los 27, que es el radio al cubo. Así que vamos, 0.6 infinito por 3.1416, luego por 27 y nos da 56.54. Hasta ya tenemos por medio de las fórmulas los volúmenes, pero comprobando lo que nos dicen aquí, que ese cono, en este caso, que cabe aquí adentro, debe ser un tercio de ese cilindro. Vamos a tomar este volumen de 169.64 del cilindro y lo multiplicamos por 0.3, que es el equivalente a un tercio. 0.3 infinito tiene que ser. Y eso nos da a 56.54 también. Ahí está, comprobándose que es un tercio el cono del cilindro. En el siguiente caso tenemos también un cono y un cilindro, misma situación. Calculamos los volúmenes y luego comprobamos que el cono sea un tercio del volumen del cilindro. Así que ahora el radio es de 4. Para hacerlo al cubo es 4 por 4 por 4. Tendríamos 64 aquí en esta parte de radio al cubo. Es 4 al cubo. Y para el volumen del cilindro, aquí sería 2 por 3.1416 por 64, nos da 402.12 centímetros cúbicos. Ahora calculamos el volumen del cono con 2/3, que es 2 entre 3, es 0.6 infinito, ¿verdad? Por 3.1416 por 64 también, que es el radio al cubo, y nos da 134.04 de volumen. Comprobando que este 134 sea un tercio del cilindro, tomamos 402.12 de volumen del cilindro, eso por 0.3 infinito, y nos da efectivamente 134.04. Quizá te preguntes, ¿pero por qué por 0.3? Ah, pues porque tomas 1 entre 3, lo cual es un tercio, ¿verdad? Y ahí tienes ese 0.3 infinito. Un tercio significa o equivale a 0.3 infinito en decimal. Bien, continuamos en la página siguiente.